Buenas tardes, señores alumnos. ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. Ok. No está, creo, ni el 50% de alumnos en la clase. ¿Está el señor delegado? ¿El delegado del curso está? ¿Se encuentra? ¿O el subdelegado? No sé. Doctora, buenas tardes. Sí, Yo no soy delegado, pero a mí me envió a ti te l- envié, pero eh, el delegado general, ¿quién es? el delegado general creo que ya habló. Es Sebastián. A ver un momento, si no vamos a contactarlo. Sebastián Gavidia. Sí, sí, doctora. Acá está como que si estuviera, pero parece que ha desaparecido. Doctora, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, ¿no estaba en pantalla usted? No, no, sí estoy, solo que, bueno, me fui al baño, pero sí acá. Bueno, aprovecho, doctor, con la próstata. Bueno, hoy día continuamos con las clases, ya ahí ven mi nombre. Yo trabajo, bueno, soy pediatra neonatólogo, trabajo en el Hospital María Auxiliadora, estoy todavía en la jefatura de servicio. Vamos a hacer hoy día dos clases. Después de esta vamos a tener un intervalo de unos 5 minutos a lo mucho para que se conecten con la siguiente clase y para continuar con convulsiones. En esta primera hora vamos a hablar de lo que es el balance hidroelectrolítico o el equilibrio hidroelectrolítico, mejor dicho. No me quiere correr. Bueno, en la clase vamos a tratar todo esto, que son introducción, consideraciones, factores que afectan este equilibrio, la composición del agua corporal, etcétera, cómo vamos a ir desarrollando. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Yo creo que ya todos estamos de acuerdo, ustedes ya han hecho cirugía, han hecho medicina, de que a quienes hacemos nosotros el balance hidroelectrolítico. ¿Haremos a un bebé sano o a un bebé de alto riesgo, de un mal estado general que esté en cuidados intensivos? Pues tendremos que hacer a los bebés que están en cuidados intensivos. Y dependerá mucho del manejo correcto de líquidos y electrolitos que hagamos en nuestros bebés, ¿no? Para evitar consecuencias graves en ellas, tales como hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizantes, edema pulmonar, la displasia broncopulmonar, persistencias del conducto arterioso, etc. Pero para hacer esto influyen múltiples factores en los requerimientos y en la composición de los líquidos a administrar. También sabemos de que hay eventos prenatales, es decir, cuando todavía está nuestro feto intraútero, que pueden tener muchos efectos significativos sobre el balance hidroelectrolítico postnatal. Por ejemplo, si le doy mucho líquido a esa madre por vía endovenosa durante el trabajo de parto, mi bebé puede nacer con una hiponatremia. Puede haber expansión del contenido de agua extracelular. Si mi gestante está con una insuficiencia placentaria o a esa madre le trato con diuréticos, en mi bebé, ¿qué puede pasar? Comprometer el volumen extracelular, la diuresis y el volumen del líquido amniótico. Entonces, como ven, hay diferentes situaciones, diferentes tratamientos que ya ustedes los han llevado en obstetricia, que pueden también alterar una situación normal en nuestros bebés. Por ejemplo, mucho usamos los corticoides prenatales para la maduración pulmonar, ¿no? Pero a veces no nos acordamos también que estos corticoides aceleran la maduración de la función renal y así mejoran la capacidad de regular la contracción del extracelular. También puede ayudar o aumentar la maduración de la piel, que va a influir también en las pérdidas transepidérmicas de agua. Entonces miren cómo eventos prenatales, diremos, van a influir posteriormente en los postnatales.
Chicos, está grabando, ¿no? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Bien. doctora, sí está grabando. Otra cosa que han visto por decir en atención inmediata, que creo que ya han tenido la clase teórica, han tenido seminario de ello, y el momento del clampaje del cordón umbilical. ¿Afectará este volumen de sangre en nuestros bebés? Por supuesto que sí. Si hacemos un clampaje inmediato, este clampaje inmediato no va a permitir esa transfusión placentaria y va a influir en forma negativa en la transición hemodinámica. Las recomendaciones, sea del ILCOR, de la Academia de Ginecobstetricia, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, es demorar este clampaje por lo menos 60 segundos, es decir, un minuto. Y lo ideal es no tanto el tiempo de repente, sino lo ideal de demorar el clampaje es esperando que se establezcan los primeros esfuerzos respiratorios y así facilitar una transfusión sanguínea al niño que puede ser hasta de 25 a 50 ml por kilo, lo cual representaría aproximadamente un 25 a 50% de aumento en el volumen total de sangre. Después del nacimiento también hay eventos, ¿no? Que nosotros de repente ya los producimos también. Y principalmente vamos a ver qué pasa en los prematuros que son fisiológicamente más inestables, que dependen de órganos y sistemas inmaduros para compensar los cambios. Entonces, en este grupo de bebés de prematuros, será principal optimizar la nutrición y la hidratación, prevenir la deshidratación, así como también evitar la sobrecarga de líquidos, la que se puede asociar a un conducto arterioso permeable, a una enterocolitis necrotizante o a una displasia broncopulmonar. Entonces, no nos podemos ni pasar ni dar poco líquido, ya que sabemos que las variaciones bruscas del volumen intravascular, como pueden ser infusiones rápidas de soluciones hiperosmolares, como administraciones en bolo de repente de expansores de volumen, pueden producir hemorragias intraventriculares. Entonces, como ven, cualquier intervención que nosotros hagamos van a tener impacto a corto y largo plazo sobre la morbilidad de nuestros bebés. Entonces, ¿de qué depende el equilibrio hidroelectrolítico en nuestros bebés? Va a depender de la distribución del agua en el cuerpo, del ingreso de agua, de su pérdida, y los cuales van a variar en función de la edad gestacional. Es decir, un bebé a término no va a perder la misma cantidad de líquido que un prematuro de repente. Entonces, las necesidades hídricas en nuestros bebés van a depender del peso al nacer, del grado de madurez, de la carga renal de solutos de los alimentos administrados, de la función renal, de las pérdidas que puedas haber tanto en la orina como en las heces, de las respiraciones que tenga mi bebé, es decir, también de las pérdidas insensibles. ¿Qué factores van a afectar en nuestros bebés este equilibrio hidroelectrolítico? Principalmente son tres las que se afectan más: la distribución del agua corporal, las pérdidas insensibles y la función renal en nuestros bebés, como vamos a ir viendo en el transcurso de los minutos. Sabemos que el adulto, la cantidad de agua que tiene en su organismo, ¿cuánto es? Aproximadamente un 60%. O sea, nosotros somos más agua que materia, diremos, que otro tipo de materias. En los recién nacidos es mucho mayor la cantidad de agua corporal que tienen ellos. Así vemos que en los a término puede ser hasta un 75%. En los prematuros llega hasta un 84%. Si hablamos de menores de 28, 27 semanas, puede llegar hasta un 95% de contenido de agua en su organismo, el cual se distribuye en dos compartimientos, en el intracelular y en el extracelular, llamado también intravascular e intersticial, como vamos a ver. Sabemos también que esta distribución del agua corporal total al nacimiento está fundamentalmente en el extracelular. Conforme pasan las horas o los días,
esta agua del extracelular va a ir disminuyendo, va a haber un traspaso de agua al intracelular y también se va a producir una diuresis compensadora en los primeros días. Y acá lo tenemos esto. Tenemos que el recién nacido, dijimos, el a término 75%, 85% el prematuro, de agua corporal total, distribuido en el extracelular y el intracelular, a expensas más del extracelular. Esta lámina nos ayuda más a ver esto. El intracelular, aproximadamente 25% al nacer, y posteriormente sube hasta un 30-40% del peso corporal. Mientras que el extracelular es aproximadamente un 45% al nacer, y posteriormente disminuye hasta un 20-25% del peso corporal. ¿Disminuido en qué más? En el intersticial. Recordemos bien esto. Durante los primeros días de vida, entonces se va a considerar fisiológico mantener un balance hídrico negativo. ¿No? ¿Para qué? Para permitir la contracción de esta agua del extracelular. Ya se sabe que en los atérminos deben perder de peso aproximadamente en un 10% los primeros 7 días de vida. Mientras los prematuros, dijimos, tienen más agua, van a tener que perder más, ¿no? Perderán entonces hasta un 15-20% en los primeros 7 a 10 días de vida. Entonces me pueden decir, pero, pucha, mi bebé se va a deshidratar. No, porque es agua que está pasando a expensas del extracelular al intracelular. O sea, se está redistribuyendo para lograr una mejor homeostasis en el organismo de nuestro bebé. Sabemos que el recién nacido tiene menor capacidad de concentrar la orina, es decir, tiene índices de filtración glomerular bajos. El prematuro los tiene aún mucho más bajos. ¿Por qué? Porque tiene un flujo sanguíneo renal inferior que recién va a aumentar a partir de las 34 semanas de edad gestacional. Entonces, la concentración de orina no será igual también de los recién nacidos que de los adultos. Sabemos que en el adulto una concentración urinaria normal está entre 1.300 a 1.400 miliosmoles, mientras que en los atérminos sanos no llegan ni siquiera a los 900 miliosmoles por litro. Imagínense cómo será un prematuro y mucho más si está enfermo. No llegará ni siquiera a los 700 o 600 miliosmoles por litro. Entonces, hablando un poco de la función renal, los prematuros tienen más dificultades para manejar tanto sobrecarga de líquidos y electrolitos como la falta de un aporte suficiente de ellos. Es por ello que debemos hacer un adecuado balance que va de la mano con el peso de mi bebé para darle solo la cantidad necesaria de líquidos que requiere mi bebé, ya que tras el parto lo que se produce es un lento aumento de la perfusión vascular hacia el lecho renal. ¿Cuáles son las fases de excreción de líquidos entonces en nuestros recién nacidos? La primera fase, que es independiente de los líquidos aportados, que está entre las 24 y 36 horas, donde vamos a apreciar en nuestros bebés escasa diuresis debido a una filtración glomerular baja y también la baja filtración de sodio. En el segundo a cuarto día, también es independiente todavía de los líquidos aportados, se va a producir un aumento del flujo renal. Entonces, aumento de la filtración de sodio y aumentará la diuresis. Entre el cuarto a quinto día ya se produce contracción del espacio extracelular completo, con la diuresis ya en función de los líquidos aportados. Entonces, la función renal no se alcanza hasta el segundo día de vida, lo que nos va a llevar a una disminución de la diuresis en las primeras 24 horas de vida. Entonces, en las primeras 24 horas de vida, vamos a llamarle fase oligúrica. Recién a partir del segundo día se produce aumento de la diuresis y de la natriuresis, ¿no? Llamada fase poliúrica,
y va a ser secundaria a inmadurez tubular. Entonces, ¿qué cambios hay en los líquidos durante esta transición? Hablamos de 3 fases, ¿no? Concluyamos un poquito mejor. La fase 1, donde se produce la redistribución de los líquidos, que dura entre 5 a 10 días, donde hay aumento de pérdida insensible, llamada una etapa oligúrica, luego etapa poliúrica y estabilización. Entonces dijimos que la oliguria se presentaba en las primeras 24 horas de vida, seguida de una fase diurética con pérdida de sodio y agua por la inmadurez tubular. Generalmente esta etapa termina cuando se alcanza la pérdida de peso máximo, es decir, a los 7 a 10 días de vida. El riñón va a desempeñar un papel fundamental en el control fisiológico de este balance hidroelectrolítico. El riñón va a regular el volumen extracelular y la osmolaridad. La inmadurez de la función renal entonces hace a los niños prematuros susceptibles de pérdidas excesivas de sodio y bicarbonato. Sumado esto a la incapacidad que tienen de dar una rápida respuesta ante el aporte de sodio o de agua que nosotros le podamos dar, da como resultado la expansión del extracelular con formación de edemas. Sabemos también que los neonatos prematuros expuestos a corticoides prenatales, lo que hablábamos al inicio, tienen mayor capacidad de regular esta contracción postnatal de su extracelular. Al mismo tiempo, se verá favorecida entonces su maduración cutánea. En la segunda fase, llamada también intermedia, que dura entre 7 a 20 días, esta es dependiente de los aportes, dependiente de la situación clínica y de la parte parenteral y enteral que demos a nuestro bebé. ¿Qué va a pasar entonces entre los 7 a 20 días? Ya no va a haber esa pérdida de agua que había en los primeros 7 a 10 días, ¿no? También disminuirá la diuresis y la natriuresis, es decir, ya se irá regulando a valores normales. Ya se habrá producido la contracción del espacio extracelular de la fase previa. Durante estos 7 y 20 días, ¿no? Dura entre 7 y 20 días, y esta fase se completa cuando el recién nacido recupera el peso al nacimiento, ¿no? Y una vez que se recuperó el peso al nacimiento, ya debemos de ver en nuestros bebés, después de los 7 a 20 días, un aumento de peso diario de aproximadamente 20 gramos por kilo día, que ya le llamamos velocidad de crecimiento. Obviamente esto estará de acuerdo también con el aporte ya sea parenteral o enteral que demos a nuestro bebé. Y la fase 3, que se llama crecimiento estable, donde lo que se produce ya es una ganancia de peso, como ya estuvimos viendo. El balance positivo de agua y sodio, o sea, acá ya no vamos a estar buscando balances negativos, y la piel obviamente debe estar más madura y más cornificada. ¿Qué podemos decir de las pérdidas insensibles? Pérdidas insensibles es aquellas que no podemos medirlas, ¿no es cierto? Aquellas que se producen entonces por la evaporación del agua, ya sea a través de la piel, de las mucosas. Se dice que 1/3 de estas pérdidas es a través del tracto respiratorio y 2/3 a través de la piel. Y que la variable que más influye en la madurez del recién nacido va a variar, es la variable que más influye, diremos, en la madurez del recién nacido, y varía, miren, en el atérmino puede ser unas pérdidas insensibles de 12 ml por kilo día, y en el prematuro hasta 200, en el extremo obviamente, estamos hablando de menores de 28 semanas, hasta 200 ml por kilo día. ¿Y por qué se produce esto en el prematuro extremo? Porque ellos tienen mayor permeabilidad de la piel, mayor vascularización cutánea y mayor superficie corporal. Por ende, entonces, grandes pérdidas insensibles de agua. Este es un cuadrito que más o menos nos va ilustrando cuánto puede perder un recién nacido de acuerdo al peso por pérdidas insensibles. Vemos que a término, o sea, hay aquellos que pesan más de 2 kilos,
pierden hasta 20 ml por kilo día, hasta 1750 diríamos. De ahí empiezan a aumentar las pérdidas, viendo que en los más chiquititos, diremos, pierden mucho más por pérdidas insensibles. Entonces, ¿cómo medimos estas pérdidas? Bien difícil, ¿no? Se hacen cálculos aproximados. Las pérdidas insensibles en el prematuro extremo disminuyen a lo largo de las primeras semanas de vida. No es tan rápida la cosa, no es en días, sino conforme va madurando más, estas pérdidas también van disminuyendo y van a alcanzar valores similares a los de los a término recién a las 2 a 3 semanas de vida. Obviamente que estas pérdidas insensibles, si hablamos del balance, habría que añadirles también las pérdidas por heces y las pérdidas por orina en nuestros bebés para ver los egresos. ¿Qué elementos van a afectar estas pérdidas insensibles? Es inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional. Dijimos que cuanto más chiquitos son, más prematuros son, pierden más como pérdidas insensibles. La temperatura ambiental aumenta las pérdidas insensibles en proporción a la mayor temperatura. Por decir, recién nacidos, valga la redundancia, que nacen en verano, tendrán mayores pérdidas insensibles que aquellos que nacen en invierno. La temperatura corporal, miren, ¿cómo? 0.2 grados nada más, aumenta hasta en 300% las pérdidas insensibles. Mientras que colocar una humedad ambiental va a disminuir las pérdidas insensibles en 30%. Así podemos ir viendo las cunas de calor radiante. Si no les ponemos humedad, van a aumentar hasta 50%. La fototerapia, especialmente las más antiguas, aumentan más las pérdidas insensibles y hasta inclusive un 50%. Mientras que como van a ver en RCP, a los más prematuritos, ¿qué se les hace? Se les coloca en un cobertor plástico, se les coloca gorrito. Todo ello va a hacer que disminuya las pérdidas insensibles entre 10 a 30%. Para efectos prácticos, más que nada, les dejo esto. Dijimos que las pérdidas insensibles no las podíamos estimar exactamente. Entonces, para efectos prácticos vamos a decir que un recién nacido pierde entre 0.5 a 2 ml por kilo por hora. Los a término perderán menos, de 0.5 a 1, mientras que los prematuros pierden más, de 1 a 2. Entonces, con esto podemos ir calculando para aproximarnos más o menos a cuánto está perdiendo nuestro bebé. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en forma práctica? Por ejemplo, la humedad que hay en la incubadora y dar ventilación mecánica con aire humidificado disminuyen las pérdidas insensibles hasta un 30%, mientras que la fototerapia puede aumentar hasta un 40%, dependiendo del equipo. Los prematuros menores de 30 semanas, entonces se puede aumentar la humedad relativa de la incubadora hasta un 85%. ¿Para qué? Para disminuir estas pérdidas insensibles. Principalmente hasta los 14 días de vida, cuando la piel ha completado su maduración. Y el parámetro clínico fundamental para todo esto es el peso. ¿Cuánto está perdiendo de peso o cuánto está ganando de peso? Ya que dijimos, el a término, primero 7 a 10 días, 10%. El prematuro, 15 a 20%. Pero miren, una pérdida diaria de más del 5% o en la semana de más del 15% en un a término, nos va a obligar a aumentar los líquidos. Si existe una pérdida de menos del 2%, global de menos del 10% en un prematuro, se debe restringir líquidos, porque si no, le voy a crear los edemas de los cuales hablábamos al inicio. Entonces, en el balance hidroelectrolítico debemos evaluar los ingresos y las pérdidas de líquidos y electrolitos. ¿Para qué? Para, de acuerdo a ese balance, posteriormente calcular los líquidos que le voy a yo ir dando a mi bebé para mantener este balance, ya sea positivo, negativo o neutro, de acuerdo a lo que necesite mi bebé.
Y además de esto debo considerar yo el peso, el tiempo de vida y el estado clínico de mi paciente. Dijimos que en los primeros días de vida, entonces lo ideal es mantener un balance hídrico negativo. Tener cuidado especialmente en quienes de mantener más negativo todavía en los primeros días de vida. Bebés que nacen con asfixia, por la posibilidad más frecuente de producirse los ductus arteriosos persistentes. ¿Cómo calculamos entonces los ingresos y las pérdidas? Ingresos es todo lo que entra, ¿no? Aporte de líquidos. Será importante consignar lo realmente ingresado de acuerdo con la hoja de enfermería y considerar aportes adicionales de líquidos como lavado de catéteres, administración de medicamentos. Y en las pérdidas, las medibles que tenemos, como es la diuresis, las deposiciones, pueden ser los vómitos, puede ser un residuo gástrico y las pérdidas insensibles. Dijimos que estas no se podían medir. Se pueden estimar según el balance del día anterior e integrando factores que lo pueden modificar, como es la cuna térmica, el equipo de fototerapia, si está en ventilador o no. Entonces, ¿qué considerar en los ingresos? Todo lo que es hidratación parenteral, la nutrición parenteral también, la infusión continua de medicamentos, el uso de inotrópicos, pseudoanalgesia, etc. Infusión intermitente también de estos, llámense antibióticos, etc. Expansores de volumen. Transfusiones, ojo, en esto de transfusiones. Dice que las transfusiones de hemoderivados deben ser cuantificados, pero que no se deben incluir en el balance de ingresos. ¿Cuáles no se deben incluir? La transfusión de paquete globular principalmente, pero si es plaquetas, plasma fresco, sí se deben incluir. Y el aporte enteral. Mientras que en los ingresos ya sabemos, diuresis, pérdidas insensibles, drenajes, pérdidas por ostomías, sangrados. Ahora dicen, ¿cuánto de sangre se le saca para los análisis de laboratorio? Es bueno cuantificarlos, pero como son pequeñas cantidades, porque la mayoría de hospitales usan micrométodos, no se incluyen en el balance hidroelectrolítico. Entonces, para el cálculo del balance, ¿qué debemos considerar? La variación del peso, o sea, ¿cuánto ha perdido de peso para hoy desde ayer? Por decir, ayer yo pesaba 60 kilos, hoy día peso 59, perdí 1 kilo de peso. Ese será mi variación de peso o delta de peso. Los ingresos contabilizados y las pérdidas contabilizadas. Y de esto tiene que ser como una balanza, ¿no? Los ingresos tienen que ir de la mano con los egresos, para que lo ideal sería siempre mantener un balance hidroelectrolítico neutro, en cero. Eso es lo que nos gustaría hacer. ¿Para qué? Porque ¿qué vamos a ver con esto del balance? ¿Cómo va nuestro peso? Y también estamos evaluando el medio interno de nuestros bebés. ¿Qué análisis de laboratorio también debemos evaluar? Habrá que pedir en forma periódica y seriada dosaje de electrolitos séricos, glucosa, urea, creatinina, hematocrito, gases arteriales. Y en la orina habrá que medir el volumen, la densidad, ¿no? Y en lo posible pruebas que detecten sangre, glucosa, pH, proteínas, etc. Acá hay un enfoque práctico que sea Bonneau y Levy, sea Winters, ¿qué es lo que ellos nos dicen, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Winters, por decir, dice, lo ideal es mantener balance neutro. Mientras que Bonneau dice, en el recién nacido hay variantes. Pérdida fisiológica de peso, estado clínico como edemas, membrana hialina, insuficiencia cardíaca. Por lo que el método propuesto de ellos es control del déficit osmolar y de volumen. Es decir, cambios en el agua corporal y su distribución en los compartimentos del extra intracelular, sujetos a 3 aspectos. Mantenimiento de niveles normales de agua y electrolitos, reponer los déficits, cálculo e incorporación de las pérdidas concurrentes. Y ojo, desde el nacimiento, por eso, suave con el cordón de los bebés.
El aporte de líquidos en los prematuros de muy bajo peso. ¿A quiénes decimos muy bajo peso? Menores de 1500 gramos. Los requerimientos de líquidos en estos bebés, ¿qué objetivos deben tener? Primero, permitir que ocurra la contracción fisiológica postnatal del extracelular. Apuntar a una pérdida gradual de peso corporal de alrededor del 10 al 15%, como dijimos. Entonces, para ello, lograr un balance negativo dentro de los primeros 3 a 5 días de vida y minimizar las pérdidas transepidémicas de agua. ¿Con qué? Un microclima de humedad dentro de la incubadora, sábanas plásticas, nidos y evitar usos de fuentes de calor radiantes. ¿Qué se debe considerar para calcular el aporte de líquidos y electrolitos? Y esto es importante. Ya vimos ya el balance. Puede ser positivo o negativo, pero ¿cuánto de líquido le voy a dar yo a mi bebé? ¿Qué cosas debo considerar que no le debe faltar a mi bebé? Por ejemplo, el líquido requerido para la formación de orina. Entonces habrá que aportar cantidad de líquidos que permita que la orina de nuestros bebés tenga una concentración adecuada, como mínimo de 250 miliosmoles por litro. El líquido necesario para reponer las pérdidas insensibles. Las pérdidas gastrointestinales. Sabemos que son escasas en los primeros días. En caso de diarreas o ostomías, hay que tenerlas en cuenta y aumentar esta cantidad de líquidos para evitar la deshidratación. Y también, en los siguientes días, habrá que considerar el agua para el crecimiento. En los primeros días dijimos que no va a crecer los primeros días, los primeros 7 días. Después de los 7 días recién, ¿no? Entonces, se va a calcular de que posteriormente se va a calcular alrededor de 20 ml por kilo día de agua requerida para la formación de nuevos tejidos. Entonces, ¿para qué? Para mejorar significativamente el aporte energético de mantenimiento. Entonces, todo lo que ya hemos hablado se puede alcanzar mediante una restricción cautelosa de líquidos, monitorizando de manera meticulosa y secuencial. El balance se debería hacer cada 6 horas, cada 8 horas, 12 horas, ¿no? Ver cómo están los ingresos, egresos, el delta de peso, la concentración de electrolitos séricos, ¿no? Y extremando los cuidados para neutralizar las pérdidas insensibles de agua. ¿Sobre qué? Sobre la base de los datos, ya se tendrán que ajustar los aportes apropiados. Entonces se recomienda un aumento, diremos, del aporte de líquidos, ¿no? Relacionados con la variación del peso, la diuresis y las pérdidas insensibles de agua, así como monitorizar especialmente electrolitos, urea, creatinina, glucosa, hematocrito y el estado ácido-base. ¿Los electrolitos se deben iniciar desde el primer día? No. Estos se deben iniciar en los primeros 2 a 4 días de vida. Y los requerimientos hídricos van a estar determinados entonces por factores como la edad gestacional, el tipo de incubadora y métodos empleados para reducir al máximo las pérdidas insensibles de agua. Y esto es lo que vemos en el balance, ¿no? Ingresos menos egresos. Habrá que ver el gasto urinario, ¿no? Que es igual que el flujo urinario en este caso, el volumen total de orina, dividido entre el peso en kilos entre 24 horas. Cómo está el aporte hídrico total y de acuerdo a eso podemos sacar el aporte calórico que le estamos dando a nuestro bebé. Entonces, ¿cuánto de agua debemos darle a nuestro bebé? Primero, ¿qué agua dar? ¿Cloruro de sodio? No, porque acá no solo se trata de hidratar, sino de dar energía, calorías. Entonces usaremos en nuestros bebés dextrosa. ¿De acuerdo a qué? A la velocidad de infusión de glucosa. Me dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo se mastica? La velocidad de infusión de glucosa a la que yo le voy a dar a mi bebé o a la que nosotros necesitamos es la cantidad de glucosa que mi bebé va a recibir a diario para mantener su organismo con una normoglicemia. Esa es la famosa velocidad de infusión de glucosa que lo van a ver mejor en trastornos metabólicos.
En el término, entonces, el primer día debemos empezar con 60 a 80 ml por kilo día. En el prematuro, de acuerdo al peso, le daremos más volumen, más líquidos que en un atérmino. Entre el segundo al séptimo día, una vez que ya se estableció, la tolerancia al tratamiento con líquidos y tiene adecuada diuresis, podemos ir incrementando en nuestros bebés los líquidos de 10 en 10 o de 20 en 20 ml por kilo día, de acuerdo a nuestro balance hídrico. ¿Qué hacemos con la glucosa? Ya empezamos, antes hablamos algo de la normoglicemia, del VIG, de la velocidad de infusión de glucosa. El término debemos administrarle una velocidad de infusión de glucosa de 4 a 6 miligramos por kilo minuto. El prematuro requerirá más. ¿Y por qué darle más energía, diría yo? ¿Por qué mantener esa normoglicemia? Porque el crecimiento y desarrollo cerebral, jóvenes, es a base de energía, a base de dextrosa que le damos, a base de la glucosa que tiene el organismo. Entonces, un bebé que entra en hipoglicemia no va a desarrollar adecuadamente ese cerebro. ¿Y qué tendríamos después? Estos pobres chicos que no aprenden nada en colegio. ¿Y a causa de qué? De no haberlos tratado adecuadamente. A partir del segundo día, la velocidad de infusión se puede mantener entre 4 a 8 miligramos por minuto, pero siempre con controles de glucosa. Y si necesita más dextrosa mi bebé para mantener esa normoglicemia, puedo ir aumentando lentamente de 2 en 2 la velocidad de infusión de glucosa. Esta es la famosa fórmula de la velocidad de infusión, que me demoraría una hora en explicarlas de dónde salió, cómo sale, ¿no? Pero la velocidad es igual a la concentración de dextrosa por el volumen total del endovenoso por una constante, que en todo caso sería 10, entre 1440 por el peso. El sodio, ¿qué hacemos con el sodio? Sabemos que el sodio es el primer catión del extracelular y que regula el volumen del extracelular. Este sodio es fundamental para la determinación de la osmolaridad extracelular y también del mantenimiento del volumen del espacio intracelular. El equilibrio del agua va a determinar su concentración plasmática, entonces. Entonces, ¿qué debemos hacer con el sodio? Hay que medirlo en prematuros y en pacientes de alto riesgo, un sodio basal en las primeras 24 horas de vida. Luego iremos midiéndolo cada 24 horas de vida durante los primeros 7 días. Y si son menores de 1500 gramos, ahí hay que monitorizarlos más. Habrá que medir el sodio de mi bebé cada 24 horas. El potasio. Las alteraciones en la homeostasis del potasio, perdón, creo que me olvidé, no, se me ha ido, bueno. Las alteraciones en la homeostasis del potasio pueden provocar trastornos graves e inclusive fatales. Su distribución sabemos que es intracelular. La relación entre el potasio intra y extracelular van a mantener el potencial de reposo de la membrana. Y variaciones en la concentración extracelular de potasio pueden tener efectos sobre la función cardíaca y neuromuscular. La alta concentración intracelular de potasio es mantenida por la bomba, acuérdense, sodio-potasio ATPasa. Entonces, la potasemia va a depender del potasio corporal total, de su distribución en el intra y extracelular y de la excreción renal de esta. En el prematuro, valores normales de potasio están entre 4.5 y 6.5 miliequivalentes por litro. Entonces, el primer día, igual que el sodio, no suelen ser necesarios. Empezaremos a dar al segundo, tercer, cuarto día, de acuerdo a la evolución de mi bebé. El potasio en este caso habrá que darle una vez que orine el bebé. Entonces el primer día no es necesario. Entre el segundo al cuarto día generalmente se inicia el potasio. ¿Qué cantidad? Los requerimientos nada más son la dosis, que es de 1 a 3 miliequivalentes por kilo día. Quinto, séptimo día, mantener aportes. Vuelvo a repetir, el potasio es el principal catión intracelular.
Es muy importante documentar la función renal antes de añadir potasio, ya les dije también. Y concentraciones normales en potasio están entre 3.5 a 5 en el atérmino, hasta 6.5 dijimos en el prematuro. Y acá está. ¿Quiénes tener también cuidado? ¿No? Pacientes con pérdidas gastrointestinales, pacientes que estamos usando diuréticos. Consideraremos en estos casos, entonces, administración más temprana de potasio y habrá que ir ajustando a los niveles séricos que tiene mi bebé. El calcio. Sabemos que el calcio es útil para nuestros bebés. Sabemos que este calcio, su concentración plasmática en nuestros bebés, aumenta en las últimas semanas de gestación. Entonces, ¿qué me hago con los prematuros? Tienen poquísima concentración de calcio. Ellos serán los que requieren mayor cantidad de calcio desde el nacimiento. Miren, al finalizar el transporte a través de la placenta en el momento del parto, el calcio plasmático disminuye, alcanzando sus niveles mínimos a las 24 a 48 horas de vida, momento en que se produce un aumento del aparato hormona que moviliza el calcio del hueso. Entre el primer al cuarto día habrá que darle 1 a 2 miliequivalentes de calcio por kilo día y luego ir manteniendo los aportes. Este es un cuadrito que nos habla de todo lo que ya hemos estado hablando. ¿Cuánto de líquidos dar de acuerdo al peso de mi bebé el primer día de vida? Los electrolitos no son necesarios y glucosa con un BIG aproximadamente de 4 a 6 miligramos por kilo minuto. Entre el segundo al cuarto día iremos aumentando los líquidos entre 10 a 20. ¿Para qué? Para conseguir la contracción del espacio intersticial, diuresis y pérdida de sodio aumentadas. El sodio ya podemos ir dando entre el segundo al cuarto día, acá están las cantidades y todo, ¿no? El potasio se iniciará al segundo o tercer día de vida. La glucosa podemos aumentar incluso un poco más el BIG de acuerdo a cómo esté la glucosa de nuestros bebés. Entre el quinto al séptimo día ya liberalizamos más el aporte de agua, ¿no? Ya aumentamos más la cantidad de agua, podemos llegar hasta los 150, 160 ml de agua, ¿no? Sodio, mantener aportes de acuerdo a los valores que tenga mi bebé y la glucosa también de acuerdo a los controles que tenga mi bebé. Volvemos a ver lo del flujo urinario, ¿no? Que dijimos que era el volumen total de orina dividido entre el peso en kilos entre el número de horas, ¿no? Y que el valor normal está entre 1 a 5 ml por kilo hora, flujo urinario. Entonces, si yo tengo más de un flujo urinario de más de 5, hablaré de poliuria. Y menos de 1, hablaré de oliguria. Y menos de 0,5 ya es anuria. Se sabe que el 93% de los recién nacidos, eso ténganlo en cuenta, y eso les va a servir para siempre, orinan en las primeras 24 horas de vida. Y de este 93%, el 99% orina en las primeras 8 horas de vida. Quedaría entonces solamente un 7% que va a orinar después de las 24 horas de orina, donde hay que observarlos más. ¿Cuándo empezamos la alimentación enteral? Tan pronto como sea posible. Si sabemos que mi bebé debe permanecer durante un tiempo prolongado sin vía enteral, habrá que iniciarle la nutrición parenteral. Y cuando iniciamos la alimentación enteral, iremos disminuyendo los líquidos endovenosos, porque si no le vamos a sobrehidratar, le vamos a dar más líquidos. Entonces estos iremos disminuyendo a medida que aumentamos la alimentación por vía enteral. ¿Cuáles son los criterios para iniciar la alimentación enteral? Ausencia de secreciones orales excesivas, vómitos o aspirado gástrico bilioso, abdomen blando, no distendido con ruidos hidroaéreos normales, ausencia de dificultad respiratoria, y en los prematuros se recomienda iniciar tan pronto como sea posible. ¿Qué quiere decir? Que ni bien nace, yo puedo empezarle de repente solo con una calostroterapia. ¿Qué quiere decir? Que dar gotitas de calostro a la boca de mi bebé sería lo mejor que podría hacer, ya que esto está asociado con mejor adaptación endocrina,
estimulación de funciones inmunes y evacuaciones tempranas en estos bebés. Pero hay situaciones especiales en las que vamos a tener dificultades para esto. Por decir, mi bebé está con dificultad respiratoria. Habrá que restringir líquidos, ya que si le aumento la cantidad de líquidos a esta dificultad respiratoria, lo que vamos a hacer es que va a favorecer el edema intersticial pulmonar y puede agravar más el cuadro. Las insuficiencias cardíacas también, mientras no tengan tratamiento diurético, habrá que restringir líquidos y evaluar frecuentemente la clínica y los análisis de laboratorio. La displasia broncopulmonar, que es una complicación crónica de los neonatos, especialmente los prematuros, ¿no? Que es tipo fibrosis intersticial del adulto, ¿no? Estos tienen mayor tasa metabólica basal, lo que va a llevar a aumentar la densidad calórica de la alimentación. Entonces, pero no podemos darles volúmenes altos. Acá tenemos un ejemplo de un balance hídrico y de los aportes que se van haciendo. Tenemos un recién nacido de 3 días de vida con dificultad respiratoria severa, 1.800 gramos de peso, de 34 semanas de edad gestacional por examen físico. La madre refiere que orina normal. Se le indica hidratación parenteral y nada por vía oral. Entonces decimos, al tercer día, ¿cuánto de agua? Si el primer día le dice 30 y estoy aumentando de 10 en 10, el tercer día le corresponderían 100 ml por kilo día. Pesa 1.800, le tocaría 180 ml por día. Esto para dárselo en 24 horas, le indico a la enfermera, lo divido entre 24 y le estaríamos proporcionando 7.5 microgotas o cc por hora. El sodio, tercer día ya le tengo que dar sodio, de 2 a 4. Bueno, le daré 3. Entonces le doy 5.4 miliequivalentes y en 180 mililitros me saldría un ml en 100 porque utilizamos nosotros volutroles y se va preparando cada 100 ml volumen que necesita el bebé. El potasio igual de 1 a 3, le daré 2, 3.6, 1 ml. La glucosa a un BIG de 4 a 8, o sea 5 le damos, 9 miligramos por minuto. Estos 9 miligramos para ver qué concentración de dextrosa voy a hacer de acuerdo a la fórmula que les he dado de BIG, le correspondería a 7.2%, lo que equivale a 7.5% de dextrosa. El calcio, 1 a 2 ml por kilodosis. Esto se da cada 6 horas, jóvenes. Entonces le doy a 1.8 cada 6 horas. Ojo que con el calcio hay que tener cuidado, porque siempre hay que ir controlando la frecuencia cardíaca al administrar calcio, ya que produce bradicardia y paro, y que no se extravase a la piel este calcio, ya que puede producir necrosis. Este mismo paciente al día siguiente le habían transfundido los 180 ml. Presenta diuresis de 250, deposiciones 30 gramos, vómitos 20 y pesa 1.650. Y se evidencia fontanela deprimida. ¿Qué pasó? Se ha deshidratado, ¿no? De 1.800 a 1.650 tendría un delta de peso de menos 150 gramos. Este está deshidratado. Entonces le hacemos el balance hídrico, ¿no? Calculamos pérdidas insensibles con 1.5 ml por kilo por hora, ¿no? Y nos sale un balance de menos 184.8, con un delta de peso de menos 150 gramos. Uy, ¿qué hice? Orinó un montón, ¿no? Tiene un flujo urinario de 5.78. Ya está haciendo poliuria. Probablemente lo que ha podido pasar es que de repente le he dado una destroza muy hiperosmolar, una concentración muy alta para este bebé, de lo que él requería. Entonces, ¿qué se hace ya para el día siguiente, no? Este mismo paciente, el día siguiente, le habían pasado 180 ml, presenta diuresis de 30, deposiciones de 20, vómitos de 10 y pesa 1.820. Y ahora ya lo llevé al otro lado, un edema. No tiene fovea pretibial. Veo, igual con las mismas pérdidas insensibles, y casi no orinado, 0.694. Como que estoy jugando con mi bebé, ¿no? Y el balance está positivo, más 55.2, con un delta de peso de más 170. Entonces, esto es lo que no debemos hacer justamente, por eso se los presento.
¿Por qué? Porque tenemos que hacer un adecuado balance hidroelectrolítico y administrar a mi bebé e indicar lo que solamente requiere mi bebé. Bueno, gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta, 110, ¿cuántos alumnos son, señor delegado? Sebastián, Sí, doctora, dígame. ¿cuántos alumnos son? En total somos 162, doctora. ¿Y qué ha pasado con los 52 alumnos que faltan? Mm, bueno, se les hace el aviso. Cristian también mandó el link al grupo, pero parece que no han ingresado. Bueno, me pasa por favor, tómele foto de la asistencia y me les pasa nomás, ¿ya? Ya, se lo envío a Cristian y Cristian A se lo mi pasa correo, por favor, a mi correo. Oh, ya, doctora. Tómele foto antes de que, mientras contestamos las preguntas, si es que hay alguna. Ya, un momento, por favor.